El día número 4 de estos 52 días de restauración, tenemos que hablar acerca de esta palabra relación. No sé si se han dado cuenta de que cada una de de nuestras palabras empiezan con R. Siempre están empezando con R de cierto, de restauración. Y el día número 4 nos enseña acerca de la necesidad de cuando nuestra alma se restaura, debe restaurarse nuestras relaciones con los demás. Y aquí es muy importante entender de que el cristianismo, la fe no es individualista, no es personalista. En realidad la fe tiene que ver con mi relación y con mi trato con el otro. Por muchos años nosotros hemos caminado en una religión o en una forma de entender a Dios y de entender la Biblia muy cerrada, muy eh, enfocada en cómo yo estoy con Dios. Si yo estoy con Dios, bien, a mí no me importa cómo están los demás. Y muchas veces se escucha eso. Y lamentablemente eso ha producido una decepción para las personas. Nos faltan aquellos que han visto cómo personas van a la iglesia todos los domingos, entregan sus ofrendas, sirven, pero tienen malas relaciones con todas las personas, se llevan mal con todo el mundo y eso trae decepción, eso trae hipocresía y muchas veces deshonestidad. Y lamentablemente en Latinoamérica siempre se ha enfocado o se ha puesto en énfasis esa forma de entender la fe. Yo estando bien con Dios es lo importante y si estoy mal con las demás personas no es tan importante. Pero hoy, en esta noche, vamos a entender que no importa cuán bien yo crea que yo esté con Dios, si no estoy bien con los demás, mi restauración no puede ser completa. Mi fe no puede ser completo, mi ministerio no puede estar completo. Es verdad de que la restauración con Dios es preliminar, es el primer paso, es la primera etapa de mi restauración del alma. Pero ya cuando voy caminando en las profundidades de la fe, debo de entender de que ese Dios que restauró su relación conmigo, que me volvió a enamorar, que me volvió a decir que soy su hijo, su hija, anhela de que yo también pueda restaurar mi relación con los demás. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios social, es un Dios de comunidad. Si te das cuenta, Él escogió a un pueblo, a Israel. Si te das cuenta, Él anhelaba de que todo el pueblo se llevara bien. Cuando Jesús predicó en la tierra, Él escogió 12. Él tenía su grupo de 12, tenía su grupo de 3, tenía cierto, sus amigos íntimos y te das cuenta de que la fe tiene que ver con eso, con cómo yo me muestro hacia los demás. Por eso que hoy, en este tiempo, el Señor nos lleva a preguntarnos no solamente cómo está mi relación con Él, sino cómo está mi relación con el otro. Y la palabra relacionar viene del latín que significa volver al azar o a atar. Entonces, esto es muy hermoso porque cuando nosotros pensamos en la iglesia, debemos de entender de que la iglesia es el reflejo de la presencia de Dios y Dios se manifiesta en la Trinidad o la Triunidad, que es un concepto que no aparece en la Biblia de un teólogo que se llamó Tertuliano, casi en el 200 después de Cristo, lo dijo porque vio que en la Biblia había la manifestación de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, la forma que mayor le hacía justicia a nombrar a este Dios fue Trinidad. Bueno, la iglesia es un reflejo de esta Trinidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto y en armonía, así el Señor también anhela de que nosotros trabajemos juntos y en armonía. Incluso si tú lees, por ejemplo, en la oración sacerdotal, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, para que ellos sean uno
en nosotros, Padre, así como nosotros somos uno, así para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, en ese sentido, la mejor manifestación y el mejor testimonio de la evangelización es el amor entre los hermanos. Y esto nosotros debemos de entenderlo, porque muchas veces pensamos que la mejor forma de evangelizar es es pedirle a la gente que se arrepienta, es pedirle a la gente que confiese sus pecados, pero la mejor forma de evangelizar es que la gente pueda ver en nosotros el amor de Dios. Así como, cierto, el Señor es uno, nosotros debemos ser uno. Entonces, el texto del día de hoy está en Job 33:26. No sé si pueden buscarlo. Job 33:26. Y Job 33:26 dice, cuando él ore a Dios, será aceptado y recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Entonces, es muy interesante este texto porque todos conocemos la situación de Job. Todos conocemos de que Job lo perdió todo. Usted sabe eso. Job era un hombre que invocaba al Señor y que de alguna u otra forma fue probado por Satanás, y Satanás, cierto, dice la Biblia que le mató a sus hijos, le quitó sus posesiones, lo enfermó, le quitó su salud y al final hasta su esposa lo dejó. Pero Job, a medida de que fue pasando el tiempo, fue entendiendo de que su vida no solamente debía ser restaurada espiritualmente, sino que también cuando él pudiese ser restaurado con sus amigos. Si ustedes van, por ejemplo, a Job capítulo 42, cuando ustedes van a Job 42 verso 10 dice, Job 42:10, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y la palabra aquí, amigos, en realidad es como una palabra eh, como un poco simbólica, porque en ese tiempo ya los amigos de Job no eran tan amigos de él, porque lo habían criticado, lo habían, eh, lo habían cierto herido a Job con sus palabras, con sus acciones. Entonces, en realidad sí fueron los amigos de Job al principio, pero después, con todo lo que ellos hicieron, en realidad no eran tan amigos. Pero me llama mucho la atención que dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y me parece increíble esto, porque a Job no le había hecho nada a sus amigos, nada, absolutamente nada. Eran ellos los que habían venido a criticarle, a hablar mal de él, a decirle de que él había pecado, que le había fallado Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué si Job fue el que no hizo nada, por qué él fue el que tenía que orar por sus amigos? Y esto es increíble, porque esto es uno de los conceptos más impresionantes que nosotros tenemos en la vida espiritual, y es el concepto del perdón. Si tú te das cuenta, ¿cuáles fueron una de las últimas palabras de Jesús en la cruz? Fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, incluso Jesús estaba pidiendo perdón por aquellos que lo habían crucificado. Y era cuando uno tuviese que esperar todo lo contrario. Entonces, el mundo fuera de la fe, lo más normal es que la gente que te daña te pida perdón. Bueno, no es lo más normal porque la gente es muy orgullosa, no te pide perdón, pero es lo que se espera, que la gente que te dañe te pide perdón. Ahora la pregunta es, ¿por qué en la iglesia, por qué en la palabra de Dios nosotros tenemos que pedirle perdón a los que nos dañan? Y eso, hermanos amados, uno muchas veces no lo puede entender. ¿Por qué dice aquí en Job 33:26 que cuando él ora a Dios será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta? Y esta palabra, una relación correcta, significa en hebreo una relación correcta con los demás. ¿Por qué?
¿Por qué en Job 42:10 dice que Dios lo restauró a Job cuando él oró por sus amigos? ¿Por qué Jesús en la cruz dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Y sabes que la Biblia tiene la gran respuesta, porque en realidad el odio, la rabia, el rencor, el dolor es es una de las características más importantes que tiene Satanás, que tiene el diablo. Cuando nosotros guardamos rencor, a quien en realidad no estamos pareciendo es al diablo. Cuando nosotros no perdonamos, en realidad lo que estamos haciendo es cayendo en idolatría. Y usted me puede decir, pero hermano Ismael, ¿cómo cuando yo no perdono voy a ser un idólatra? Sí, porque cuando tú no perdonas, ¿a quién estás adorando? Estás adorando al Dios del rencor, que es Satanás. Y muchas veces te estás adorando a ti mismo. Y tú me dices, ¿cómo me voy a estar adorando a mí mismo? No tiene sentido lo que usted dice. Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede, cierto, es el único que debe de perdonar o que tiene, cierto, el poder para poder no perdonar? Es Dios, no nosotros. Entonces, cuando nosotros decidimos no perdonar, estamos queriendo ser como Dios. Entonces, estamos pareciéndonos a Satanás y estamos adorándonos a nosotros mismos. Y eso lamentablemente es muy triste, es muy triste. Saben, yo he estudiado por muchos años la Biblia y la palabra perdón significa soltar al otro. Hay mucha gente en Latinoamérica que está enferma, pero no solamente que está enferma porque tiene una situación física, corpórea, sino que también están enfermas en su cuerpo porque han decidido no perdonar. Yo tengo un testimonio increíble con esta situación. Cuando eh, hace 6, 5 años atrás, Dios me dio el privilegio de poder ir a orar al hospital con una mujer que tenía un cáncer, estaba muriendo en el hospital aquí en Dallas. Y ella abrió su corazón conmigo. Y me recuerdo de que era huesito y era piel la mujer, y me dice, pero pastor, yo no sé por qué estoy así y todo eso. Y muchas veces nosotros sabemos, ¿cierto?, que la enfermedad es parte de nuestra naturaleza caída y es parte de nosotros, y, pero muchas veces las enfermedades tienen que ver con lo espiritual. Y me recuerdo cuando estaba orando por ella, yo le dije, ¿sabes qué, hermana? Siento en mi corazón de que Dios quiere sanarte, pero la presencia de Dios no puede obrar en tu vida si tú no eres capaz de perdonar. Y me dice, ¿sabes qué? Hermano, tú te equivocas, yo no estoy mal con nadie, yo he perdonado a mi esposo, yo he perdonado a mis hijos, yo he perdonado a mi madre, a mi padre que me abandonó. Entonces yo le dije, bueno, discúlpame, me equivoqué, porque uno muchas veces como pastor se equivoca, ¿no? Entonces yo le dije, mira, te pido perdón, me equivoqué. Entonces fui y le hice un discipulado, un estudio bíblico de 4 semanas. Y en la cuarta semana, ella me cuenta una historia muy triste, ¿no? Una historia muy triste cuando cuando ella era adolescente. Lamentablemente, cuando ella era adolescente, me contaba, ¿no? De que ella le había hecho algo a alguien muy, muy malo. No lo puedo contar aquí porque estoy en cámara, pero ella nunca se había perdonado por eso. Y en realidad ella sí había estado bien con todo el mundo, pero no estaba bien consigo misma. Y ella decía, yo nunca me voy a perdonar por lo que hice, yo nunca me voy a perdonar por lo que hice. Y ahí fue cuando Dios me llamó a decirle, ¿sabes qué? Si tú no te perdonas, no vas a soltar esta enfermedad que tú tienes en tu cuerpo, que te está destruyendo, porque estás amargada, estás herida. Y me dijo, no, pero es que yo no puedo perdonar. Y yo le pregunté, ¿tú eres más grande que Dios? Y me dice, pero no, hermano, ¿cómo yo voy a ser más grande que Dios? Entonces, si la Biblia en 1 Juan capítulo 1 verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Él es capaz de perdonarte, ¿por qué tú no? ¿Acaso tú eres más grande que Dios? O sea, Él es capaz de perdonarte y tú no eres capaz de perdonarte a ti misma. Y ella me decía, oh, yo nunca lo había visto así. Claro,
Porque cuando tú no te perdonas, estás diciendo que tú eres más grande que Dios y que en realidad tú tienes más poder que Él y que Él te puede perdonar, pero tú no te vas a perdonar por tus errores. Y ella lo entendió y fue, ¿sabes qué? Fue un tiempo pero hermoso donde ella pudo confesar sus pecados, pudo perdonarse a sí misma y hermanos amados, yo vi como una mujer muriendo fue sanada por el Señor y al poco tiempo salió del hospital. Yo no estoy diciendo de que todas las enfermedades tengan que ver con la falta de perdón, pero sí yo estoy diciendo lo que dice el Salmos 32. ¿Tú has leído alguna vez el Salmos 32? Anótalo y te aconsejo. Salmos 32 en sus primeros versículos dice, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Y la palabra ahí envejecieron en hebreo quiere decir se enfermaron, se deterioraron mis huesos, mi cuerpo cuando callé, cuando me guardé ese dolor. Por eso que la gente que sufre se envejece tan rápido. Por eso que la gente que ha sido dañada, herida y que guarda rencor y rabia en su corazón, se deteriora tan rápido, se empieza a encorvar su espalda, su hueso y tanta situación. Entonces yo quiero decirte algo, el perdón no es un beneficio que muchas veces nosotros le entregamos al otro. El perdón nos beneficia a nosotros, nos sana a nosotros. Y eso no quiere decir que tú vas a estar eso no quiere decir que tú vas a volver a ser amigo de las personas. Y de esto te voy a contar al final porque quiero también terminar con un testimonio en ese sentido. Entonces aquí está la palabra en hebreo y si te das cuenta, la palabra aquí, restaurar, es una palabra muy, pero muy bonita porque tiene que ver, ¿cierto?, con volver al diseño original. Cuando el Señor nos restaura, nos trae al diseño original y cuando nosotros perdonamos, nuestro corazón vuelve al diseño original, vuelve como a limpiarse por completo, es como que vuelve a estar nuevo. Entonces, en realidad, si nosotros en este tiempo estamos viviendo una restauración con Dios, Dios también va a querer para que relación, nuestra restauración sea completa, a que podamos restaurar con los demás. Entonces, es aquí donde el principio bíblico dice que no podremos restaurar nuestros muros sin restaurar los muros de los otros. Y te lo digo, tú puedes decir, pastor, a mí este mensaje no me llega, yo estoy bien con Dios y eso me basta. Y yo te digo, mentira, no te basta. Yo te digo, no es así en algún momento tienes que, tu relación con los demás se deben de restaurar, no para volver a ser amigos, como te digo, sino para que estés sano, para que puedas mirar a las personas sin dolor, sin rabia, sin ira. Y es allí donde el Señor quiere llevarte, porque lamentablemente nuestras iglesias están llenas de eso, de gente que levanta sus manos, que ora, que habla lenguas, que profetiza pero que no es capaz de saludar a su hermano, no es capaz de perdonar a su esposo, su esposa, a, a sus hijos. Y eso, lamentablemente, es la hipocresía que las iglesias tenemos en Latinoamérica. Y eso debe de cambiar. Yo no estoy haciendo una crítica porque yo he guardado también rencor y rabia en mi corazón, pero yo le doy gracias al Señor porque cada vez que el Señor tiene un trato de hermano conmigo tan, tan especial, y yo creo que con usted también, pero Él se encarga de cada persona que yo tengo como un poco de rabia, de dolor, Él se encarga de ponérmela y de ponérmela enfrente y lamentablemente me queda, me queda una de dos, o perdono o sigo con esto y yo le doy gracias al Señor porque siempre me lleva al camino del perdón. Entonces las preguntas del día de hoy tienen que ver con esto. ¿Cómo enfrenta la vida teniendo relaciones deterioradas? ¿Qué ha intentado hacer para que sus relaciones puedan restaurarse? ¿Conoce a personas con las que se relaciona que tengan murallas derrumbadas en sus vidas? Claro que sí. En ese sentido, todos tenemos cierto eh, que volver a restaurarnos con los demás. Y yo le doy gracias al Señor porque cada vez que he vivido situaciones complejas, he intentado
poder salir bien. Yo quería terminar con este testimonio de un hermano en una iglesia que nosotros pastoreamos allá en Chile, que para hacerle el cuento largo corto, él trató muy mal a mi esposa, él la insultó, la trató muy mal, y como yo en ese tiempo era muy pequeñito, tenía como 23 o 24 años, no sabía en qué posición ponerme, sino como pastor y esposo. Y yo de chiquitito siempre he idealizado el ministerio, siempre he pensado que los pastores tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser el ejemplo de nuestras ovejas en amor, en pureza, en santidad y en tantas cosas. Entonces yo decía, pero si yo al hermano lo enfrento, yo no voy a estar amándolo. Entonces yo en realidad nunca le dije nada, pero sufría porque no podía defender a mi esposa, porque los que me conocen saben que cuando yo me enojo, lamentablemente yo soy una persona de carácter muy fuerte, entonces no me gusta enojarme mucho porque exploto y puedo herir a las personas de forma muy profunda. Entonces yo ahí sufría, me acuerdo que llegaba a mi casa, me arrodillaba, y le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Ayúdame con esto. Y finalmente nosotros terminamos saliendo de esa iglesia, el Señor nos trajo aquí a Estados Unidos, así que le dijimos a los hermanos que no íbamos a estar más con ellos y nos vinimos a Estados Unidos. Pero a los años yo recibí un email, un correo electrónico de parte de este hermano. ¿Y sabes lo que me contaba el hermano? Me contaba, me decía de que él, después que nosotros nos fuimos, él quedó postrado en cama. Él era militar, un hombre muy fuerte, muy sano. Y después que nosotros nos fuimos, le dio una trombosis y quedó como medio sin mover el lado izquierdo, quedó en silla de ruedas, sin paralizado totalmente de su lado izquierdo. Y tenía cierto que después, lamentablemente, usar pañales, usar que alguien lo alimentara porque no podía alimentarse. Y un hermano de la iglesia fue a verlo, de la iglesia donde nosotros estábamos, y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Le dice, tú estás así porque tú nunca honraste y respetaste al pastor Ismael y a su esposa. Y te digo algo, tu corazón se llenó de odio y de rabia con ellos porque eran jóvenes y tú les tuviste envidia porque tú querías ser el pastor y ellos eran jóvenes y ellos lo eran. Y quiero decirte algo, tu cuerpo se enfermó por todo eso. ¿Y sabes qué fue lo lindo? De que él me mandó ese email explicándome todo esto y yo nunca lo había perdonado, no habían pasado 10 años y, nunca, y el Señor me dio la oportunidad de poder perdonarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo me he equivocado mucho más que tú, he dañado a personas, he dañado a gente. ¿Quién soy yo para no perdonar? Y fue bonito porque él me dice de que cuando yo le mandé el correo electrónico de vuelta diciendo que lo había perdonado, él me responde y me dice que muy pronto él sintió paz en su corazón, pero también una restauración y una sanidad a su alma. Yo no sé si físicamente él está mejor, no lo sé, perdí el contacto con él, pero quiero decirte eso, de que nosotros creemos que cuando perdonamos a la gente le estamos haciendo un favor a ellos y que ellos no se lo merecen, y en realidad no. A que les estás haciendo un favor es a ti mismo. Te estás liberando, te estás sanando, te estás restaurando. En estos 52 días de restauración, este día número 4, Dios quiere que perdones para que tu restauración sea completa. Que Dios te bendiga.